Tienes 5 segundos para suscribirte al canal y darle me gusta. Es claro que el diputado García Salguero ha contratado parentela dentro de la Asamblea Legislativa. Y eso no es ético. No es ilegal, pero no es ético. Y así muchos otros casos dentro de la Asamblea Legislativa, pero todo a su tiempo. Así que me despido. Les deseo un feliz inicio de semana. Y para aquellos que se van de vacaciones, pues, felices vacaciones. Se cuidan. Hasta poco después de las 10 de la mañana, encendió la cámara del tablero de su camioneta. Era un día caluroso. Hacían 30 grados cuando llegó a Ciudad Marsella, en San Juan Opico, a una casa del Cuartier 3. Eran casi las 11 de la mañana. Su visita duró casi una hora. No tenía forma de saberlo. Pero 2 horas antes de haber salido de su casa en la colonia Escalón, la Fiscalía de El Salvador había ordenado su captura. Eso revela uno de los documentos judiciales de las acusaciones penales contra Mason. Era mediodía. Apenas había tráfico a esa hora en la carretera Panamericana, subiendo los chorros. Un retén lo esperaba. Los 12 policías eran invisibles desde la curva. Mason bajó la velocidad. Arrugó las cejas cuando el policía le exigió que bajara. Lo que siguió después fue rápido. De espalda, manos al cuello, revisión, esposas. El retén no era de tránsito y lo estaba esperando a él. Los policías quitaron los conos tan pronto subieron al exasesor a una camioneta negra. Un auto particular, no una patrulla policial. Desde entonces, empezó una cadena de fallas y violaciones a la ley que desencadenaron en su muerte. Ninguno de sus familiares fue informado a dónde lo llevaron ni lo que ocurrió con él los días siguientes. Su encierro fue un secreto, pese a las leyes carcelarias. Nunca hubo consentimiento informado, pese a su condición médica, con las múltiples cirugías y hasta el cáncer que padeció, como dice la ley de pacientes. Y casi todo el tiempo, a pesar de su estado de inconsciencia, estuvo con grilletes, contrario a los tratados internacionales que El Salvador ha firmado. Las últimas imágenes de Mason en libertad son horas de grabación en las cámaras de su camioneta de al menos un mes antes de su captura. De hecho, en la lectura de cargos en su contra, permaneció en silla de ruedas. El día de ayer, en horas de la noche, la Fiscalía General de la República de El Salvador notificó al imputado Jorge Alejandro Mason que este día se realizaría audiencia especial en el marco del proceso que se lleva en su contra y ordenada por el Juzgado Sexto contra el Crimen Organizado, decía el mensaje escrito en X, antes Twitter. Mason lucía delgado y con la mirada perdida. La fiscalía no mostró la silla de ruedas en la que supuestamente se trasladó al juzgado. Tampoco aclaró que, según el expediente clínico, tenía dificultades para hablar y tenía momentos erráticos por el derrame. Mason fue sometido a una operación de cráneo cuando se le detectó una hemorragia de grandes proporciones en el lado derecho y frontal de su cabeza. Desde ese momento, según los documentos médicos, no volvió a andar ni comer por sí solo. La escala de coma de Glasgow es la forma para medir las respuestas cerebrales de un paciente. Cuando entró al quirófano, Mason tenía 3 puntos en esa escala: un daño cerebral severo, una... Tienes 5 segundos para suscribirte al canal y darle me gusta.